saludo a nuestros queridos seguidores de su programa Café Literario Verónica Ascensión. Hoy tendremos como invitado de honor a una figura que ya estuvo con nosotros hace aproximadamente 2 meses, pero que prometimos un segundo programa. Se trata de nuestro hermano César Augusto Ascensión, economista, politólogo, residente en El Salvador, y que estuvo invitado para hablar hace un tiempecito sobre ese gran poeta universal Miguel Hernández. El programa quedó lindo, fue visto, pero recibimos muchas llamadas de amigos y amigas que son fanáticas de Miguel Hernández y de Joan Manuel Serrat. Y nos comentaron, pero no se puede hablar de Miguel Hernández sin comentar algo sobre Joan Manuel Serrat. El programa fue corto, no nos dio tiempo a hablar de esa gran obra, de esas composiciones de Miguel Hernández, interpretada por ese gran artista Joan Manuel Serrat, un artista querido que estuvo en el país hace poco en su despedida como cantante en esa gira que ha hecho, que ha sido una maravilla, ya casi con 79 años, que cumple Serrat ahora el próximo mes de diciembre, y que ha hecho esa gira extraordinaria. Entonces quisimos invitar de nuevo a César Augusto para que nos hable de Serrat, porque es una deuda que tenemos con nuestros seguidores. Gracias, Augusto, por estar aquí, gracias por aceptar de nuevo la invitación y porque viniste al país de nuevo y por suerte podemos retomar el asunto. Muy bien, bueno, muchas gracias a ti por invitarme a tu lindo programa. Sí, queremos hablar, Augusto. Yo sé que tú eres un seguidor de Serrat, de toda tu vida. Bueno, creo que nosotros, los mayores que tú, conocimos a Serrat a través de ti. Porque tú desde muy joven, siendo estudiante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, iniciaste por ese seguimiento a ese gran artista catalán. Háblanos un poquito, Augusto, de Joan Manuel Serrat. ¿Cómo comenzó a desarrollarse ese gran artista? Bueno, Joan Manuel Serrat es un gran poeta, músico, cantante catalán. Nació en 1943, terminando la Guerra Civil Española. Es hijo de una familia, su papá era obrero, su mamá, una señora que se dedicó más a las labores domésticas también, y sufrieron los rigores de la Guerra Civil. Una buena parte de la familia de la mamá fue asesinada durante la guerra por Francisco Franco, el bando que dirigía Francisco Franco. 1939. Después se convirtió ya en el dictador cuando ganó la guerra civil en el 39. Se crió en un barrio de Barcelona y estudió, fue perito agrícola, se graduó de perito agrícola, pero desde muy joven tenía mucha inclinación al arte, a la literatura, a la música, al canto, y terminó siendo, aunque es perito agrícola, terminó siendo uno de los más grandes cantautores de la lengua española y también catalana. Tiene una obra en catalán muy, muy grande. Y se inició en un grupo que se llamaba Los 17 Jueces, a principios de los años 60. ¿Cuántos años tenía? Unos 17, 18 años. Y luego se integró al movimiento de la Nueva Canción Catalana, que es un movimiento de artistas que comenzó a finales de los 50, pero se desarrolló en los 60, que rescataban la lengua catalana y tenían canciones de contenido político, contenido social contra la dictadura de Franco. Él se inicia allí, o se desarrolla en ese movimiento al que pertenecieron artistas de la talla de Luis Ya, un poquito más adelante, María del Mar Bonet, de Mallorca, buena compositora, cantante, también Pi de la Serra, un poquito mayor que Serrat, y habían otros como Raimon, que no era exactamente catalán. Entonces ahí se inició ese movimiento y él se destacó como cantante y luego comenzó una obra propia, a producir sus canciones, sus poemas. Es músico, poeta, músico, cantante, por eso se le llama cantautor. Bueno, toda esa generación, la mayoría eran cantautores. En España ha habido muchos buenos, como Joaquín Sabina, ya no catalán, ¿verdad? O sí, como
Víctor Manuel, Luis Eduardo Aute, Paxi Andión, que era vasco. Entonces es toda una generación. En América Latina se desarrolló la nueva canción cubana, la nueva trova cubana desarrolló un movimiento pero ya en los 70. Sí. Estos son como más precursores. Ya Silvio... Que nos trajo a Silvio Milanés. Sí, Serrat un poquito mayor, pero sobre todo ese movimiento. Y estaba muy inspirado ese movimiento en la canción francesa, que ya en Francia se había iniciado un movimiento antes de cantautores, donde surgieron figuras de la talla de Jacques Brel, que era de origen belga, un tremendo poeta, Bressan, que fue incluso Premio Nacional de Poesía en Francia, y era un cantautor. Leo Ferré, el mismo Charles Aznavour, esos son un poquito anteriores. Entonces, formó parte de ese movimiento y tiene una obra enorme. Serrat tiene como 30 discos más o menos en español y tiene unos 15 discos más o menos en catalán. Yo le he perdido un poquito la cantidad. Todo lo teníamos. Sí. Cuando estudiábamos aquí en la universidad, que hasta teníamos un grupo literario que se reunió con él cuando vino, una vez que llegó al país. Yo recuerdo que tuvo un hotel donde tú trabajabas. Claro, yo trabajaba para Vimenca en el Dominican Fiesta, que era el Concord, y me enteré que Serrat llegaba y que se iba a hospedar en ese hotel, y de inmediato me acerqué a su manager para que te concediera a ti y a un grupo de amigos tuyos, seguidores de Serrat, una entrevista. Y de inmediato dijo Serrat que sí, y lo recibió a usted en la piscina de ese hotel. Sí, estuvimos ahí y en el lobby. Una conversación muy bonita. Hace muchos años, eso fue por allá, por 1984. Imagínate la época, o sea, los años que han pasado desde que Serrat inició, es una trayectoria de 50 y 50 tantos años, mucho más. O un poco más. Sí, un poco más de 50 años. Y bueno, una gran figura que también ha musicalizado a grandes poetas españoles y de otros países, como Mario Benedetti, como también Ernesto Cardenal, tiene un poema de Ernesto Cardenal musicalizado, Machado de España, Miguel Hernández, León Salvá Papasé, un poeta catalán. Así es. Que fue anarquista. Augusto, vamos a ir una pausa, una primera pausa, y volvemos contigo para que nos hable un poquito de esos rasgos más característicos de la obra de Serrat. Volvemos en breve. Retornamos con César Augusto Ascensión y el tema de Joan Manuel Serrat. Quedamos en el anterior segmento para hablar un poquito de los rasgos más importantes en la obra de Serrat. Bueno, yo creo que un rasgo muy destacado de él es que tiene una obra muy diversa, una obra poética, bueno, y musical también, pero digamos la poesía. Todo en Serrat es objeto de tratamiento estético, poético. Desde el mar hasta aquellas pequeñas cosas, hasta un barquito de papel, le ha hecho poemas a una diversidad de temas. Porque hay algunos poetas que son buenos, pero tienen una temática muy limitada. Nosotros conocemos, por ejemplo, compositores muy buenos, pero que toda su temática es amorosa. Claro, los y oye famosos canciones boleros. y el amor tratado de diferentes ángulos. Tú agarras un disco de Serrat como Mediterráneo y tiene un poema dedicado al mar. Luego, aquellas pequeñas cosas, es otro tema totalmente. Al árbol. Dice Patricia Iraeta, mi compañera, que es el único que le ha cantado a aquellas pequeñas cosas de las que nadie se acuerda. Luego tiene a la mujer que él quiere, se llama el poema, la mujer que yo quiero. Luego tiene otra, su tío Alberto, al pueblo blanco. Tiene una dedicada al barquito de papel, o a la muchacha que se va de la casa joven, ¿qué va a hacer de ti? Y abandona el hogar y busca su vida. Esa narrativa o vagabundear, pues como una protesta al régimen franquista. Entonces, en un solo disco tiene muchos temas, y así agarras otros discos. Le ha cantado a todo. Tiene una poesía parecida a Neruda, que es bastante diversa. Otro rasgo que yo destacaría de él es que hace un uso muy, muy bueno, muy correcto del tema de la nostalgia. La nostalgia está presente en su obra y se expresa en los poemas, en la musicalización y en cómo lo canta.
Por ejemplo, tú escuchas una canción como Mi Niñez, y ese es un modelo de poema nostálgico, del recuerdo de lo que fue su niñez. Y arranca con unos violines tristes, esa musicalización impresionante, y su voz es una voz nostálgica, porque tiene también, que es otro rasgo, me parece muy importante, es de los que mejor combina la letra con la música y la interpretación. Porque hay personas que cantan bien, pero no le ponen el énfasis al poema, por ejemplo, no lo cantan como debe ser. Conocemos grandes cantantes en términos de su voz. Y Serrat integra bien, y como hace las tres cosas, el poema es un gran músico, bueno, pero por y eso lo interpreta, le sale bastante bien. Es de los más grandes cantautores del mundo. Sí, también otro rasgo yo creo que tiene, además de la nostalgia, que la usa, también está la alegría. Por ejemplo, poemas como Para Vivir, que es un llamado a la vida, donde te dice, el sol ya no es el sol, no, el sol no es el sol si no brilla en ti, solo es el sol si brilla en ti, la lluvia, solo lluvia si te moja al caer, es un llamado a la vida. Sí. El otro, Hoy puede ser un gran día, poema bellísimo, donde esperanzador. Esperanzador, y te cierra diciendo, hoy puede ser un gran día y mañana también. Y así esa temática de la vida es muy frecuente. También tiene una poesía social y política, una poesía de denuncia política, sobre todo frente a la dictadura franquista y también en la dictadura latinoamericana. Es un cantautor de contenido social. Por ejemplo, Pueblo Blanco, que está dedicado a un pueblo, es una crítica también a la sociedad española bajo la dictadura de Franco, las condiciones en que se vive y su deseo de irse del país. Los poemas de Miguel Hernández que musicalizó también de contenido social. Entonces ese es otro rasgo que yo mencionaría, el rasgo político, pero no es tanto. Lo tiene inmerso en su obra. Claro. El sentido de la ironía, de romper con los valores tradicionales. Por ejemplo, hay un poema de Serrat que se llama Poco antes de que den las 10. Como a las muchachas había que decirle que llegaran temprano antes de las 10. Entonces él hizo un poema de todo lo que ocurría antes de que den las 10. Y la muchacha luego regresa a la casa y no pasa nada, porque llegó a poner la mesa. Un poema belleza, que rompe con toda una tradición y con toda la hipocresía de una época. Claro. Pero así tiene muchísimos. Bueno, la poesía amorosa. Manzanero decía que Mediterráneo es un poema al amor, un poema de amor, de Serrat, porque es el amor a su mar, no en el sentido solo de la relación hombre-mujer. Y tiene obras clásicas. Es un monumento también musical. Musical y poético. E interpretativo. Sí, ahí se conjuga todo. Todo. Es una de sus mejores obras, Lucía, un poema de amor bellísimo también. Entonces, es un poeta que también utiliza mucho, o mejor dicho, le hace mucha poesía a su ambiente de infancia, al barrio. A su época. Tiene un poema en catalán que se llama Mi calle, bellísimo, a la calle. Sí. Otro a sus gaviotas, cuando él se va en las gaviotas. Augusto, y los aportes de Serrat a esos grandes poetas, Miguel Hernández, Mario Benedetti. Bueno, Serrat musicalizó primero a Machado. ¿A Machado? Creo que el disco de 1967. Machado, gran poeta español, un hombre de izquierda progresista, que cuando estalló la guerra civil se fue, murió en Portugal en el año 37, en medio de la guerra civil. Prohibido prácticamente, no sé si esa es la mejor palabra, pero no tenía una difusión durante el régimen de Franco, y Miguel Hernández menos, porque Miguel Hernández fue víctima de la dictadura de Franco, murió en un calabozo, un preso de la dictadura. Y León Felipe tampoco, porque era un poeta anarquista que luchó contra el mando de Franco en la guerra civil y murió en México. Entonces Serrat musicalizó a Machado. Dio a conocer a Machado a muchísima gente. Incluso muchos españoles y españolas dicen que conocieron fundamentalmente por Serrat a Machado, porque estaba bastante censurado. Eso no se puede exagerar, ¿verdad? Pero también ahí había censura. Pero se comentó. Y lo de Miguel Hernández también, el disco de 1972, y sacó otro en el 2010, en el 100 aniversario del nacimiento de Miguel Hernández. También ese es un gran aporte, pero además una musicalización extraordinaria. Hay poemas, yo creo que la canción más conocida de Serrat, tengo la impresión, es Cantares,
la que dice todo pasa y todo queda. Todo Eso queda. es universal. Eso es un himno. Universal. Y es un poema de Antonio Machado, verso de Machado, con una parte de Serrat. Cuando dice, hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espino, él está hablando ahí de Machado. De Machado, que se sí. fue, entonces combinó. Como un contrapunto, como un encuentro. Eso se hizo universal. Hay un cantautor que también musicalizó a Machado, que hay que decirlo antes de Serrat, que fue Alberto Cortés, que le puso música a 3 poemas de Machado antes del disco de Serrat. Sí. Y le puso música a Nana de la Cebolla antes de Serrat. Antes de Serrat. Pero Serrat sacó disco completo. Y Claro. musicalizó también a Mario Benedetti. En el año 86 se llama El Sur. El Sur también existe. Poemas de Mario Benedetti, claro. Poemas políticos, poemas amorosos. Y yo te mencionaba uno de Ernesto Cardenal, un poema bellísimo del año 75, es el disco de Serrat donde lo musicalizó, donde Ernesto Cardenal hablaba de que cuando cayera la dictadura de Moza, la constitución se iba a hacer en el lenguaje del pueblo, lo que ocurrió después con la revolución sandinista. Claro, todo un levantamiento. Musicalizó un poeta catalán, se llama Joan Salvat Papasseit, anarquista, que murió en 1923 o 26, no recuerdo bien. Un disco muy lindo, que tiene una serie de poemas en catalán musicalizados. Y también a Sabini, el poeta mexicano, Sí. una de las musicalizaciones más lindas. Más linda, que caminaron también Sí. en el mundo. Y la de León León Felipe, de Vencido. Vencido. Ese es un gran Felipe, aporte, sí, porque eso lo pone al conocimiento de la mayoría de la gente no se dedica No a la conocían lectura, esos es más poemas. fácil escuchar Claro. un poema cantado Cuando que ponerse a Cuando el leerlo. poema cabalga Exacto. sobre la música llega más lejos. Sí, sí, sí. Claro. Augusto, vamos a una segunda pausa y regresamos contigo. Creo que también se nos está haciendo siempre corto este programa. Yo no sé, quizás se van a necesitar 3 programas, me parece. Pero vamos, continuamos contigo, regresamos. Retornamos con César Augusto Ascensión y nuestro tema, un tema que amamos y que sabemos que todos nuestros amigos y amigas que nos siguen verán con mucha pasión. Joan Manuel Serrat, el gran Joan Manuel Serrat. Augusto, cuéntanos un poco de, si te damos una selección de 20 canciones de Serrat, eso yo sé que es muy difícil. Tú te conoces todo el repertorio de Serrat, pero vamos a escoger que de 20 canciones tú elijas 3. ¿Cuáles serían? Esa es una pregunta muy difícil. Una vez me preguntaste por 10 y te mandé un correo donde te mencionaba 75. Y la número 75 podía ser la primera. Y ahora se puso más difícil. Y la primera la 75. Eso es muy difícil. Mira, dentro de su obra propia, digamos, no los poetas que él ha musicalizado, yo creo que el mejor poema de él es Mediterráneo. Esa es una opinión. Es el que más me gusta y creo que es el mejor. Yo lo pondría como primero. Pero también está Romance de Curro el Palmo. Es una obra bellísima. Está Mi Niñez. Está Cuando me vaya, que es uno de los poemas mejor estructurados. Conversando con la noche y con el viento. De parto, aquella pequeña cosa. Y elegía. Ya, como la elegía no es un poema de él, sino de Miguel Hernández. Pasando a los poetas que él ha musicalizado, yo creo que la elegía es lo primero. Número 1. Y es la obra más importante. Y Nana de la Cebolla. Claro. La Boca. Mi preferida. La Boca de Miguel Hernández. Hay 3 poemas de Miguel Hernández y para la libertad bellísimo. De León Felipe, Vencidos. Vencidos. Una belleza. Es un canto a la derrota. El Quijote, que no puede luchar contra la dictadura y se va vencido. Sí, Entonces Serrat le pone una música donde se siente un caballo que ve en la llanura y lo canta con una desesperación, que sí, es el énfasis galope que del debe Quijote. Es bellísimo Sí. ese. También algunos poemas de Benedetti, como Una mujer de Nuria y el Oscuro, de Machado, Retrato. Es un poema muy lindo. Es decir, que de 3 ya andamos por 30. Sí, pero habría que separar lo que son de él y lo que no son de él. Aunque no su obra, digamos, un poema de Miguel Hernández no es un poema de Serrat, pero él le pone la música y la letra. Si yo tengo que escoger dentro de todo lo que Serrat ha cantado, Sí. de él,
Y de los otros yo me quedo con la elegía de Miguel Hernández, como lo más grande. Lo más grande y después Mediterráneo. Y no solo de Serrat, sino lo más grande que yo he escuchado en mi vida. Eso pero es impresionante. Mi apreciación personal. Pero es importante. Sí. Augusto, otro tema. ¿Quiénes le han cantado a Serrat? ¿Cuáles son las figuras? Porque tengo un disco que me regalaron muy lindo de Cuba le canta a Serrat. ¿Qué tú tienes? Sí, Cuba le canta a Serrat. Son 2 discos. El primero tiene 20 artistas cubanos que cantan cada uno una canción de Serrat. A su modo. Algunos la tocan como salsa, otras como son. Jóvenes, casi otras todos. como bolero, sí. Buenísimo. Ahí aparece Silvio, aparece Milanés cantando también. Y hay otro de 21, o sea que son 41 artistas cubanos que cantan 41 de los jóvenes. También hay uno que se llama Serrat Eres Único, donde hay muchos artistas jóvenes de España y de Sudamérica. Hay 10 mujeres que han cantado Mediterráneo. 10. Creo que la mejor interpretación de las 10 para mí es la de Paloma San Basilio. También la canta muy bien Ana Belén. Por cierto, Mediterráneo es un poema que tiene una cantidad de recursos literarios tan grande como lo que tiene la elegía de Miguel Hernández. Sí, yo hice un análisis de ese poema. Pero quedamos sorprendidos cuando escuchamos a Cecilia García cantando. Quiero hacerte un paréntesis sobre ese poema, porque tiene unas imágenes, como a tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos, para que pintes de azul tu larga noche de invierno. Hay una figura literaria que no es muy usada, que él utiliza, que se llama sinestesia, que es la unión de sensaciones de 2 campos sensoriales distintos. Cuando él dice, por ejemplo, eres como una mujer perfumadita de brea. O cuando dice, llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Ahí la luz utiliza el sentido de la vista y el olor, el sentido del olfato, en un verso. Sí. Se llama sinestesia. Esa figura no la dominan muchos poetas, esa figura. Y tiene también una de las figuras más lindas que es la literación, que es el uso de fonemas que generan un efecto sonoro. Empujate al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal descuace sus alas blancas. Parecido a Miguel Hernández cuando dice de piedras, rayos y hachas estridentes, de que hablamos aquella vez. Sí. Utiliza estribillo. El mar como recuerdo de su niñez y como presencia permanente hasta su muerte. Sí. Lo personifica, que esa figura se llama presopopeya o personificación. El mar, eres como una mujer perfumadita de brea. Le da a un ser inanimado cualidades de un ser animado. Además es una alegoría, porque el mar simula a una mujer perfumada. Sí, sí. Y te acercas y te vas después de besar de aldea. Jugando con la marea, te vas pensando el volver, como si el mar pensara. Esa es una figura. Sí, sí, sí. Tiene metáfora, tiene anáfora, tiene aliteración, tiene 10 figuras literarias, más que la elegía de Miguel Hernández. Impresionante Mediterráneo. Impresionante Mediterráneo. Pero bueno, volviendo a los que lo han cantado, también lo ha cantado Joaquín Sabina. Ellos han hecho recitales juntos con Ana Belén. Lo hemos visto. Creo que la había mencionado. Y Lolita, también de España, canta muy lindo Mediterráneo. Es una de las mejores interpretaciones. Augusto, para cerrar este programa, porque el tiempo siempre corto, muy corto en la televisión. Si tú tuvieras ahora la oportunidad de ver a Serrat, ahora, a sus 79 años, casi 80, y después de esa trayectoria de más de 50 años cantándole al mundo, con esa pasión, con esa hermosura, ¿qué tú le dirías a Serrat? Como un halago. Bueno, yo le pediría que volviera al escenario para yo tener la posibilidad de verlo, porque en esta gira de despedida no pude verlo y le agradecería mucho por su aporte a la humanidad. Yo utilizaría una palabra para mencionar a Serrat, que es la ternura. Serrat es la ternura. La ternura. La nostalgia, el amor, que se expresa para mí en esa palabra. Sí, precioso. Gracias, gracias. Excelente. Augusto, creo que hicimos un cierre maravilloso. Quería cerrar contigo con esa opinión, porque sé que tú sentiste mucho que Serrat dijo, me retiro, y nos quedamos así, pero
¿Por qué? ¿Por qué se retira? Yo espero que él se haya retirado de los escenarios de lo que es giras, pero que aparezca de vez en cuando en algunas actividades así, culturales, que lo inviten para nosotros poder seguir disfrutando de esa figura universal. Sí. Le agradecemos mucho a Serrat, a su obra. Sí, 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 un legado impresionante. Sí. Mis amigos, mis amigas, gracias. Este fue el programa prometido. Augusto Ascensión, hablando de Serrat, de ese gran artista catalán, artista del mundo, que nos ha dejado un gran legado y al que hacemos una reverencia de respeto, de admiración y por habernos dado tanto. Muchísimas gracias.